Gracias al Padre, aleluya. Muchos hermanos enfermos, pero estamos en los días proféticos que Jesús dijo que iban a hacer. Muchas plagas, muchas enfermedades, aflicciones por todas partes. Gloria a Dios. Leímos una porción donde quisiéramos repetir para beneficio de los que están en la línea de la cadena. Entonces vinieron unos de los judíos, Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron hasta fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. 20 dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después, 14-21 de Hechos, dice, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Alabanzas al Cordero. En esta mañana vamos a hablar del templo de Dios. El templo de Dios. Y quisiéramos ir al capítulo 26 de Primera de Crónicas. Eso se halla después de los reyes, Samuel, Reyes y Crónicas. Versículo 26 de Crónicas. Primera de Crónicas. Gloria a Dios. Dice así. 26 dice, Selomit y sus hermanos tenían a cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares, de centenas, y los jefes de los ejércitos, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. El versículo 27 dice, lo que habían consagrado de las guerras, de los botines, para reparar la casa de Jehová. Hoy vamos a hablar de la casa de Jehová, del templo de Jehová. Más tarde vamos a coordinar eso que hablamos, o que leímos ahora, con lo que se leyó al principio. Si Dios nos da la unción y ¿qué es lo que necesitamos? Unción para yo poder hablarle y unción a usted para poder escuchar. Une mis labios y tiene que unir nuestros oídos. Si la palabra se predica a oídos que son incircuncisos, no entra la palabra, no hace el efecto que quiere hacer. Estamos estudiando la Biblia, aquellos hermanos que les gustaba, que tanto dijeron, ay, que necesitamos un culto bíblico. Lo estamos estudiando, y cuando la hermana hace la pregunta, ¿y cuánto aprendimos? Sí, sabemos de memoria algunos textos, pero ¿cuánto estamos aplicando eso a nuestras vidas? Es ahí donde está el problema. No problema de Dios, problema nuestro. Porque sabemos mucha Biblia, pero no la aplicamos a nuestras vidas. Eso tiene sus resultados. Y cuando venga el resultado, las consecuencias, amén, entonces pide la oración, nosotros oramos por usted. Porque no le vamos a negar la oración, porque no son hermanos malos, son hermanos buenos que han desatendido
la responsabilidad y la seriedad de lo que se llama ser un hombre o una mujer de Dios. Para que usted confiese ser un hombre o una mujer de Dios, se requiere un sacrificio muy grande en el cielo para hacer eso posible. Para usted poder decir en esta mañana, yo soy hijo de Dios o hija de Dios, eso no fue así fácil, eso fue una cosa que costó sangre. ¿Ven? Y como costó sangre, costó un precio de sangre, debiéramos de ser más agradecidos. Debiéramos de ser más agradecidos. Si no somos agradecidos, vamos a recibir las consecuencias. No hay quien nos escape. ¿Amén? El tema es el templo de Dios. Y fuimos allá donde David para hablar un poquito de... Porque ese fue el primer hombre que le vino a la mente hacer un templo a Dios. ¿Vale? Porque Dios se manifestó al pueblo de Israel en una nube y hablaba con él, con Moisés en el monte de Horeb o el monte Sinaí, que una sección se llama Horeb, otra sección se llama Sinaí, pero el mismo monte. Y Dios quería estar más cerca de su pueblo. Dios es un Dios tan bueno y vio que tenía que Moisés ir allá al monte. Y dice, Moisés, hazte un tabernáculo, yo quiero estar más cerca de ustedes. Y lo vas a hacer de esta manera y te voy a dar las medidas y la forma, porque no lo vayas a hacer con la imagen que tienes que trajiste de Egipto. Esos edificios yo no los quiero, yo quiero que lo haga una cosa humilde, cubierto de pieles de cabras y de tejones. El tejón es un animalito pequeño, que le dicen los honey badger. Ese es un tejón, un animalito pequeño. Entonces, lo vas a cubrir con eso. Y eso va a ser mi morada. Yo quiero estar allí para estar cerca de ustedes. Y cuando usted miraba aquel edificio por fuera, se veía feísimo, no veía atractivo. Pero cuando usted se mete, aleluya. Cuando tú te metes, aleluya, vas a ver la gloria de Dios. Que eso era lo que Dios quería con su pueblo desde el principio. Y todavía quiere eso. Que tú entres al lugar santísimo y te goces de su presencia. Porque ahora no hay impedimento para la iglesia del Señor. Porque cuando Él murió y dijo consumado es, se abrió el velo de arriba abajo para que todos entraran con libertad a la presencia del Señor. Y aquel tabernáculo, hermana, estuvo con ellos muchos años. Y lo movían, era movible. Y llegó el día donde David subió a ser rey. Y aunque vino siendo el segundo rey, ese fue el que se puso en su corazón. Pero yo tengo un palacio tan bonito. Y el Señor habita en una tienda. Yo quiero hacer un templo a mi Dios. Y el Señor le dijo, fue el profeta, el profeta dice, lo que está en tu corazón, hazlo, David. Y el Señor dice, eso no es así. Él no puede hacerme templo a mí porque él ha derramado mucha sangre. Pero el hijo de él va a hacerme templo. Entonces David se ocupó de que en todas sus guerras traer el botín a Jerusalén para hacer un templo a Jehová. Está hablando del templo de Jehová. Claro. Botín es eso que usted adquiere cuando hay una guerra, que usted domina ese ejército, esa nación, y se trae lo mejor como el botín. Es como un despojo de lo que se ganó. Lo que ganó su esfuerzo, lo que ganó su decisión, aleluya, lo que te condujo a la guerra y venciste en el nombre del Señor. Entonces él trae eso acá y se lo da a este muchacho que se llama Selomit, un hombre de confianza y de seriedad, que hay muy poco en esto, que no se hallan. Tú estás a cargo de esto. Y lo voy a leer para que se entretengan una manera, que puedan coger
Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de las cosas santificadas que habían consagrado el rey David y los jefes de la casa, los capitanes de millares y de centenas y los jefes del ejército, todo lo que habían consagrado las guerras, de los botines para preparar la casa de Jehová. Ahora caemos en cuenta, ahora estamos en mejor situado. Traían las cosas, oro, casi siempre las riquezas, era oro. Y entonces, acomódame eso ahí, eso es para el templo. Algún día vamos a hacer un templo. Y hermano, cuando hicieron este templo, vino a ser una maravilla en el mundo, una cosa magnífica, decía magnífico por excelencia. Eso era, todo era en oro, y los escudos de oro, y las columnas de oro, y todo cubierto de oro, y piedras preciosas, y la cosa, no solamente eso, hermano, cuando este hombre termina ese templo, Salomón, el Señor aprobó el templo y llenó el lugar de su gloria. Y los sacerdotes no podían entrar porque la presencia de Dios, y Dios le habló a Salomón, le dice, Salomón, si tú guardas mi palabra, si tú obedeces mi ley, esto va a ser una experiencia gloriosa, pero si me dejas, esto va a ser una vergüenza para todas las naciones. Depende ahora de tu obediencia a mi palabra. Todavía eso está en pie. La belleza y la gloria y lo bueno de Dios y sus bendiciones dependen de nuestra obediencia a la palabra de Dios. No me atrevo a preguntarles cuántos están obedeciendo a la palabra de Dios. La hermana estaba enseñando lo más tranquila aquí. Y hermano, pero yo cometí un pecado. Yo hice un comentario que no pudiera haber hecho. Qué lindo es poder reconocer que uno comete un pecado, porque así se puede arrepentir de su pecado. Comete un pecado y se arrepiente, hay perdón para ti. El problema es que seguimos pecando y pecando y pecando y pecando. Ese es un problema serio. Bendito Dios. Estamos hablando del templo. Aleluya. Y estas cosas, hermanos, quisiéramos traerlas a una comparación en lo espiritual, porque eran objetos de valor que los reyes arrancaban y lo utilizaban para el beneficio de la obra del Señor. Bendito Dios. Entonces, hablando a nosotros, que somos templos del Señor, hablamos a la iglesia, porque Dios quiere glorificar su nombre en la iglesia, y por eso nos llama sus templos. Nosotros, cada uno de nosotros somos templos del Señor. Entonces, por eso fue que leímos en Hechos, capítulo 14, aleluya. 14 ¿qué? 19. Ajá. Que es necesario. El Espíritu Santo nos dice en esta mañana que es necesario, 22 de Lucas, de Hechos, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que es necesario. Pues yo creía que uno entraba al reino de Dios aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal, porque Él pagó el precio por nosotros. Pero es necesario, aún así, que a través de muchas pruebas y tribulaciones
Y Jesús dijo en su ministerio que íbamos a pasar momentos difíciles, que íbamos a ser llevados a corte, iban a ser juzgados, iban a ser azotados, que muchos de ellos iban a ser encarcelados, muchos iban a aún morir por la causa del Evangelio. Pues entonces, si yo acepto a Cristo y ahora es necesario que yo pase por un sinnúmero de tribulaciones, no dice una tribulación, ¿cuántas dice? Muchas tribulaciones. Ay, hermano, yo no firmé para eso. Yo creía que era Cristo en mí y para afuera, y me voy para el cielo, ahora nos vamos, pues dice que cuando venga la trompeta que nos vamos. Y está preparado para muchas tribulaciones. Acuérdate que te estoy hablando del templo del Señor. Y que los botines, no me gusta usar la palabra botín porque no suena bonita, despojo, lo que ganaron de su lucha, lo trajeron al templo, era para embellecer el templo del Señor. Ahora tú y yo somos el templo del Señor. Y es necesario que a través de muchos... ¿Quién trae las tribulaciones? ¿Quién trae las dificultades? ¿Quién trae las enfermedades? Sabemos que Dios tiene control de todas las cosas, pero le da permiso al enemigo de tu alma para que te traiga dificultades, y te traiga enfermedades, y te traiga opresión de aquí y de allá. Pero tú tienes un Cristo que te hace más que vencedor. Aleluya. Y lo que arrancas de esa guerra, de esa lucha, lo vas a utilizar para embellecer el templo de Dios. Entonces es necesario que pases por esa prueba, porque va a ser embellecido tu cuerpo como del templo de Dios. Claro. Qué lindo es Dios. Jesús sufrió. Mira cómo dice Hebreos. Jesús sufrió serio, hermano, no fue juego. Hebreos 5 dice así. Hebreos 5, 7. Y aunque era hijo, Hebreos 5, 7, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser la salvación para todos los que le obedecen. Él vino a pelear una guerra para llenarte de cosas bonitas, porque tú le obedeces al Señor. El Señor proveyó para ti, para mí, un sinnúmero de cosas lindas, aleluya, para su iglesia. Hermano, pues, dígame algo de eso, que esto está bueno hasta aquí. Gracia. Nos proveyó gracia. Su muerte nos proveyó gracia. Gracia es esa virtud que nos ha dado, que podemos, aleluya, acercarnos a Dios y recibir por gracia. Aleluya. De parte de Dios, eso lo conquistó Él. Por eso fue que tuvo que sufrir. Porque fue a pelear una guerra para traer el botín para ti, para mí. Aleluya. Misericordia. Hemos alcanzado misericordia, paz. Paz. Logró la paz para ti, para mí. Paz para con Dios. Perdón. Alcanzó para ti, para mí, nuevas fuerzas. Fe. Porque ahora todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él fue y peleó la batalla. Y venció sobre la muerte, sobre la cruz, sobre el infierno, sobre el sepulcro. Resucitó de entre los muertos para que tú y yo ahora tuviéramos el botín de la guerra de Jesús. Y aunque era hijo, padeció, aleluya, aprendió la obediencia, aleluya, por lo que padeció. Así que su padecimiento tenía un propósito en el corazón de Dios para ti y para mí. Pero es necesario que tú y yo sepamos la verdad acerca de las tribulaciones que estamos pasando, porque tienen significado en Dios. Es parte del programa de Dios. Gloria a Dios. Cristo nos proveyó eso y mucho más. Y nos está proveyendo cada día. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. A su iglesia, porque somos templo de Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios.
Corintios 3:16 y 6:19 dice que somos templo de Dios. Pero que es necesario que ese templo esté adornado con las tribulaciones y dificultades que tú y yo vencemos. Esto es algo lindo, hermano. Estamos hablando de lo espiritual. Que no te salen las cosas como tú quieres. Tiene un propósito en el corazón de Dios. Bendecido sea su nombre. A través de muchas necesarias, a través de muchas tribulaciones. Si usted lee un poquito más atrás de esa situación, la hermana leyó que tuvimos, volvemos a 14 Hechos 14, donde dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Quiere decir que dieron pedradas hasta que lo vieron que se tiró, que no se movía más. Pensando que estaba muerto, pero rodeando a los discípulos, se levantó y entró otra vez en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, diciéndoles que es necesario que a través de la paz. Hermano, en aquellos tiempos, el tiempo de Jesús, en esos tiempos, había una creencia equivocada en el pueblo que si la persona era rica y tenía abundancia de bienes, pues estaba todo bien. Si una persona sufrió una enfermedad, pues era que está en pecado. Lo vemos cuando viene Jesús y va a sanar a un hombre enfermo que había estado ciego toda su vida. La Escritura dice que nació ciego. Los discípulos se le acercan, Señor, ¿quién pecó, este o los padres? Conforme a nuestra creencia, hay algo malo aquí. Si ese hombre nunca abrió los ojos, ¿de qué forma? Entonces Jesús dijo, no, este es otro programa, este es un programa especial. Pero generalmente era que si la persona tenía COVID, había pecado. Está claro, está ahí. Ahí cogió COVID, ¿por qué pecó? Entonces, no es así, hermano. Porque estaban diciendo, se levanta este hombre, Pablo, con ese poder, aleluya, esa tiene su nombre, de nuevo, ahí cayó el hombre de cuenta. Con ese de nuevo predicaba la palabra y se esforzaba. Entonces, hacía discípulos y la gente la seguía y hacía multitudes. Entonces vienen esta gente de Antioquía para persuadir a los oyentes que ustedes están siguiendo a este hombre, que ustedes obedecen ese mensaje. Entonces ahí lo apedrea, entonces se vira al pueblo en contra de Pablo. ¿Por qué? Porque si estaba siendo apedreado, era que había hecho algo malo, ¿está claro? ¿Tú sabes a quién apedrearon? A aquel que estaba predicando en la plaza. Lo apedrearon. El tipo no es bueno nada. Pues había una creencia que si algo salía fuera de la audiencia, entonces era culpable. En otras palabras, utilizaban el sufrimiento de Pablo en contra de Pablo, diciendo a la gente que si fuera tan bueno Pablo, no estuviera preso. Si fuera tan bueno ese hombre que dice que es un hombre de Dios, no fuera apedreado. Si fuera tan bueno, no estuviera siendo perseguido continuamente, porque es un hombre bueno. Entonces la gente se confundía, lo apedrearon. Entonces cuando regresa, le dice, no, vino a confirmar los ánimos de los hermanos, diciéndole, es necesario que a través de muchas dificultades y tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Ahora estamos más claros. No vayan a coger estos azotes que yo estoy recibiendo como que es pecado. No se peguen de aquí a decir que, pues si Pablo lo azotaron, entonces yo no, ¿qué será de mí? Dice, no, es necesario. Primero, una cosa que sea necesaria, que no se puede evitar.
que no se puede coger un atrecho, que no se puede sustituir por nada. Si estás sufriendo, agárrate del Señor ahora. Porque es necesario que tú y yo pasemos por esas dificultades. Porque van a estar queriendo belleza a tu templo en fe. ¿Cuántos hermanos de fe hacen falta en la iglesia del Señor? No hacen falta gente que cante más, ni que prediquen más. A Dios no le impresiona la gente que predica. A Dios le impresiona los hombres y las mujeres que viven la palabra, que predican. Hermanos que nunca se oyen, nunca dicen nada, ahí está calladito. Pero como tiene sus rodillas, hermano. Esa persona calladita que nunca está al frente. La iglesia está guindando por esa hermanita que no se oye nunca. Pero se nos enseñó otra forma. Tenemos que adquirir esto, queremos hacer esto, queremos cambiar esto, vamos a ver, por un sistema aquí, por hacer que la gente que baile. ¿Cuánto quiere bailar? Para que la iglesia no se vaya, entretenlo, métele esto, métele lo otro, música, ¿no? Para que la gente no se vaya. Hay hermanos que están sufriendo ahora mismo, hermanos. ¿Quién se goza que la hermana esté tumbada en una cama adolorida? Muchos hermanos, muchos. Pero es necesario que Dios quiere cultivar en esa persona. Que Dios quiere cultivar en ella. Porque si decimos que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, y lo cantamos, todo el mundo sabía de memoria el corito. ¿Y qué te va a pasar a ti y a mí si no hacemos caso a la palabra de Dios? ¿Qué esperas que te va a pasar? ¿Arreguindado de qué? ¿Qué te va a dar fuerza cuando llegue el momento de la prueba? Porque los que oyen la palabra y la hacen son hombres comparados como gente sabia. En su casa cuando viene la tormenta y las aflicciones no se cae. Dios quiere amor. Ay, hermanos, la Biblia dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Si es Juan, capítulo 1 de Primera de Juan. Si andáis en luz, como Dios es luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos me miran mal a mí? Estás en luz. ¿Por qué estás hablando de un hermano? ¿Quién te dio el permiso para hablar de ese hermano? Que Cristo murió por él. ¿Quién te dio ese permiso a ti para comentar, hacer un comentario que no sabe lo que estás diciendo? No porque alguien lo dijo. ¿Alguien dijo que Jesús era usado por Satanás? Eso no quiere decir nada. Él no se puso a llorar. Ay, dijeron que yo era usado por Satanás. No, Señor. El Señor estaba, nuestro Cristo no estaba dependiendo de lo que la gente dijera. Cristo estaba dependiendo de lo que su Padre dijera. Si usted está preocupado porque el hermano dijo, la hermana dijo, olvídate. Usted puede decir ahora que yo soy un santo. ¿Eso es lo que dice que yo soy santo? Puede decir que yo soy un adúltero. ¿Eso es lo que dice que yo soy un adúltero? Lo importante es que Dios diga de mí. Eso es lo importante. Va a hacer caso a todo lo que la gente diga. Nos gozamos cuando estamos en victoria, en salud, y está todo marchando bien, nos gozamos. Esa es una época que el Señor nos da a disfrutar en su misericordia, pero tú y yo sabemos que no lo merecemos. Estamos cargados de bendiciones que no podemos enumerar, y tú y yo sabemos que no las merecemos. Han sido hechas promesas divinas desde el cielo para ti, para mí, y tú y yo sabemos que no las merecemos.
¿Y cómo le estás respondiendo a ese Dios que te está dando tantas cosas? Vas a mirar al hombre ahora. No mires ni para a diestra ni a siniestra, no puedes mirar. Porque el hombre siempre está hablando y diciendo. ¿Y qué es lo que produce esa tribulación? Mano viejito, dígame, mano viejito. Diga qué produce esas tribulaciones. Está hablando de tanta tribulación ahí, dígame algo. Pues yo te voy a decir, no te voy a decir yo nada, Santiago te va a decir. Prepárate, que ahora viene Santiago. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ay, Padre. Entonces, tanta tribulación y tanta prueba y tanta fricción es para que tú y yo tengamos paciencia. Eso lo dice Santiago 1, 3. Y Romanos 5, 3 también dice lo mismo. Entonces, búscalo. Tenemos 2 o 3 minutos, ya nos vamos. 5.3 de Romanos, 5.3. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, la prueba esperanza. Entonces son botines que en nuestra lucha contra el enemigo de nuestras almas traemos para embellecernos. Aleluya, mira a ver si te puedes gozar ahora. Paciencia. ¿Por qué la paciencia? Porque la paciencia puede. Hermano, ¿qué pasa? No, yo estoy esperando en mi Cristo. Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová. Y me sacó del hoyo de la desesperación. El pozo cenagoso, solo un pozo cenagoso. Que si tú te estás quieto te hunde. Y es mejor que te estés quieto porque te hunde menos. Pero empiezas a moverte, te hunde más ligero. Como la quicksand. De ese pozo cenagoso Dios me sacó. Y dice David, me puso sobre la roca. Y puso un cántico nuevo en mis labios. Enderezó mis pasos. Porque yo esperé pacientemente en Jehová. Entonces hay un secreto en la paciencia. No te desesperes. Por nada estéis afanosos. Y tantas cosas que podríamos decir. También Santiago nos dice que nos da otro toquecito. Santo de Dios, aleluya. Esto está lindo. Yo no sé a qué el Señor le está hablando. Santiago 5, 7. Claro. Lo leemos en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, esperando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, dice el 8, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos míos, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, dice el 10, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron antes en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Paciencia, paciencia. El hombre que más sufrió, que no entendía su dolor, su aflicción,
En un día perdió a 10 hijos. En un solo día perdió 10 hijos. Quedó pobre. En un solo día perdió todas sus riquezas. Pacientemente espero en el Señor. Y ahora el Espíritu Santo dice, acuérdate de Job, tú estás sufriendo mucho. ¿No ves que hay un demonio que está enojado? Porque sabe que le queda poco tiempo. No se te ha dicho eso a ti. Ahora tienes una enfermedad, está bien que estás sufriendo tu enfermedad, espera con paciencia a ver si Dios logra en ti y en mí lo que Él quiere lograr, porque está fuera de sitio y Él no te quiere fuera de sitio, porque Él no quiere que ningún alma se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Examínate a ver dónde es que está el problema tuyo, porque Dios no tiene problema, Él lo que tiene son soluciones. Qué lindo es Dios. Precioso eres, Señor. Santificado. Poderoso. Gloria a Dios. Gracias, Santo Dios. Aleluya. Digieran lo que les estoy, el alimento para que les haga bien, digieranlo. Porque la comida que se come de repente así le cae mal a uno, le da dolor. Y una palabra ahí científica, ¿llama cómo? Ventrículo. No me sale, no, perdón. Diverticulitis. Porque yo os daré, mas seréis entregados, dice Jesús, capítulo 21 de Lucas, versículo 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza caerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hay un misterio en la paciencia que Dios quiere que tú y yo cultivemos. Jesús dijo, van a haber momentos difíciles para mis seguidores, pero en vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Dios quiere, hermanos, lo mejor para su iglesia. Pero es hora que despertemos, porque si no despiertas ahora, cuando esté más oscura la noche no vas a poder despertar. Yo sé que a nadie le gusta que lo despierte. Ay, hermano, pero ¿por qué no me dejó así roncando? No hay cosa que me esté más mal a mí que yo esté durmiendo y me despierte. En la vida espiritual, los que duermen, de noche duermen. Y es hora de estar despierto. Velar, dijo Jesús, en todo tiempo, para que no caigáis. No estoy acusando a nadie ni condenando a nadie. Usted, las cartas están sobre la mesa. Usted hace con las cartas lo que usted quiera. La sangre la sangre tuya no cae sobre mi cabeza en esta mañana. Y si no has arreglado tu vida con el Señor, no vayas a tratar de callar tu conciencia, de que te sentaste allá en tu casa que estás viendo de eso, a oír un mensaje más de la palabra del Señor y a gozarte que oíste un mensaje bueno. No vayas a descansar en eso. El propósito no es para callar tu conciencia. El propósito es para cambiar tu corazón. Para cambiar tu corazón. Lo que el hombre le ofrece a Pedro y a Juan, dinero. Porque Juan y Pedro estaban tocando a los hermanos, estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Él le ofreció dinero, él era mago, antes de eso él era mago, le decían el gran poder de Dios en la ciudad.
Pero el gran poder de Dios, cuando vio eso, vio algo grande. Y yo con el gran poder de Dios, el título que tengo, y más eso, le dice a Pedro y a Juan, yo te ofrezco, dime cuánto quieres para que me des de eso. Si es ahora, dice, deja que los hermanos se vayan. Eso es caro, pero vamos a arreglar. Pero Pedro y Juan no eran como los hermanos de ahora. No recogían ofrenda cuando predicaban Pedro y Juan. Nunca recogieron ofrenda. Jesús nunca colectó ofrenda a nadie para predicar su mensaje. Ahora no. Pedro le dice, veo que tu corazón está en amargura del demonio. Si no te arrepientes, vas a perecer. Y el hombre le dice a Pedro, ora por mí para que esas cosas no me vengan. Cuando hay arrepentimiento, no se requiere mucha traqueteo y mucha cosa para allá. Tú y yo, delante del Padre. Reconocer la necesidad. Reconocer la necesidad. Aquel hombre religioso vino de noche a los pies de Jesús y le dice, maestro rabí, sabemos que has venido de Dios porque haces las cosas que ningún hombre ha podido hacer. Cuando nos reunimos en el concilio, todo el mundo habla y dice algo de ti, pero yo veo que es algo bueno. Aunque hay diferencia ya, no hay hombre que haga las cosas que tú haces. Dios tiene que estar contigo, tienes que nacer de nuevo. Esa fue la respuesta. Un hombre religioso desde niño, príncipe de la ciudad. Los príncipes, hermano Chuyito, vestían diferente a la demás gente. Ellos andaban con sus vestiduras todavía. En esos países los príncipes tienen vestuarios distintos para distinguirlos de la sociedad. Jesús le dijo, olvídate del título, olvídate de los sábados que hayas pasado en la sinagoga, olvídate de lo cuánto sepas de la ley. Tú eres maestro, tienes que arrepentirte, porque lo que tú sabes no concuerda con lo que yo quiero hacer en tu vida. Tienes que nacer de nuevo. Y él cambia la página y se tropieza con una mujer que se había casado 5 veces y vivía con un muchacho que no era esposo de ella. Y en vez de decirle, tienes que nacer de nuevo, le dice, ¿quieres agua de vida? Yo tengo agua de vida para ti. Al religioso le podía haber dicho, bueno, ¿quieres agua de vida? No. Aquella mujer tuvo más oportunidad. Ahora la religión, el cascarón religioso te está llevando al infierno. Hasta que no vengas a los pies de la cruz. No hay salvación para ti. Ni para mí. Ni para mí tampoco hay salvación. Si no estoy a los pies de la cruz. Más tiempo. Hermano, es que yo he estado 2 horas, pues estoy 3 horas a los pies de la cruz diario. Hermano, usted no sabe, yo estoy 4 horas, pues estoy 5 horas a los pies. Ahí es donde único vas a encontrar la salvación de tu alma. Ahí es donde vas a recibir Hermano, es que yo no sé cómo, claro que no sabes, si nunca has estado en esa condición. Pero yo conozco hombres que han estado. Y se ha visto la diferencia en su vida, en su hogar, en su iglesia, en la ciudad entera. Pero ahora estamos acostumbrados a tratar de sustituir lo que Dios quiere hacer en tu vida con una visita a la iglesia de vez en cuando. Eso no se sustituye con nada. Eso es con la cruz. Tomar tu cruz. Tomad mi cruz sobre vosotros y no mires para atrás, porque el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno del evangelio glorioso de Jesucristo. Esto costó sangre, esto no es porque tú eres lindo o eres feo, ni porque eres hijo del pastor. Ay, padre, no tienes que venir con esto. Todos pereceréis igualmente. Dios nos está extendiendo una línea de misericordia todavía, hermano. Todavía. Tú no sabes si mañana vas a estar vivo. Vas a tener 15 tubos por las narices. No lo sabes. Dale gloria a Dios.
¿Por qué te estás haciendo de rogar? ¿Quién te crees tú que tú eres? Gloria a Dios, aleluya. ¿A qué esperas que venga Gigi Ávila a predicarte? Es que el Señor a mí no me habla, hermano. El Señor a mí nunca me habla. ¿Qué quiere que te diga? ¿Quiere que te diga que estás bien cuando estás mal? Él no te lo va a decir. No te escondas detrás de la religión, porque aquel hombre joven vino detrás de la religión escondiéndose. Rico, tenía chavo. Y dice, Señor, estoy necesitado de la vida eterna todavía. ¿Sabe la ley? Desde el niño. No matarás, no serás falso testimonio, no. Eso lo sé yo de memoria. ¿Cuántos saben algunos textos de memoria? A ver si el Señor dice, estás perdido. Te falta alguna cosa. ¿Y a ti cuántas te faltan? Te falta una cosita nada más pequeñita, que estás perdido y vas para el infierno. Y Jesús le amó. Dice que Jesús le amó. Pero cuando tú amas a una persona, le dices la verdad. Aunque duela. Considerándote a ti mismo, que puedes ser tentado y puedes caer. Y que ese texto que me hace a mí, me obliga a buscar su rostro y su presencia y su misericordia, porque yo puedo ser, como dijo Pablo, yo me cuido que después de mucho haber predicado a las almas, que yo mismo no vaya a ser reprobado. Yo me cuido de eso, pero tengo que cuidarme. No ignorando las maquinaciones de Satanás, no ignorando sus artimañas, no dándole lugar al diablo, no hablando de los hermanos. Que hermano es esto, que olvídese de lo que hermano sea. Dios lo ama, sí, pues entonces cállese la boca usted. Es que no me cae bien el pastor, no importa. En mi casa a veces yo no le caigo bien a mis hijos. Que yo no le caiga bien a usted, eso no quiere decir nada. Es que eso mismo, hermano, se podría decir en voz baja, que yo no sé hablar en voz baja. Esa tampoco sabe hablar en voz baja. ¿Sabes lo que yo he luchado para que esa muchacha hable en voz baja? Digo, Lidia, cuando llegue Raquel me avisa. Desde que está en el driveway, ya sé que Raquel llegó. Yo digo Raquel, hermano que es don nuevo, es porque Raquel cuidaba las ovejas de su padre. Yo puse el nombre Raquel porque ella ha hallado gracia en la congregación de una forma especial que yo nunca pude haber alcanzado. Misteriosamente ella cogió unos cursos y llegó a una maestría que no sabía dónde la iba a usar. En la ciudad trabajaba ella y Dios la está usando de una manera gloriosa. Seguimos orando por ella, que Dios la mantenga en el suelo. Tan pronto se trata de levantar, ahí se terminó todo el programa de Dios. Entonces son para gente humilde, que sepan poner su cara en el suelo. Está claro, está ahí. Gloria a Dios, aleluya. Yo sé que estoy en silencio, espero que a ver si digieres lo que te estoy diciendo, porque cuando salgas de la puerta se te va a olvidar todo. Y yo no quiero que se te olvide, porque de ahí depende la salvación de tu alma. Yo no era así, hermano. A mí me educaron de otra forma, en una iglesia de 700 disparates de hombre, tradiciones de hombre. Usted está recibiendo palabras que si yo hubiese recibido esto 40 años atrás, yo fuera otra persona, otro padre, otro esposo.
El cambio que hace la palabra de Dios cuando se predica con la unción de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero no había eso, hermano. Mucha tradición de hombre. Me destruyó el alma, el testimonio. Mi esposa y mis hijos sufrieron. Yo no tenía paz. Un día el pastor me llama y me dice: Hilario, el Señor me mencionó tu nombre. ¿Cómo tú estás dando los diezmos? A lo mejor el Señor quería decirle: mira, ora por ese hombre que se está perdiendo su alma. Está pendiente y que a los diezmos. Mira qué clase de disparate. Si Dios me menciona a uno de ustedes en un sueño, una revelación, o en mi oración, el Señor me menciona, y yo clamo ahí. Hay algo ahí que ese hermano está pasando en ese momento. Quizás nadie sabe. Y así estuvimos años y años. Había que obedecer lo que el hombre dijera, porque hablaba duro y era grande. Era futbolista cuando joven, así que imagínense. Así que mi esposa veía a ese hombre. Ella dice: yo no le da miedo. Yo digo: pues yo sí. Aleluya. Hermano, ahí tuvimos muchos años, hermano. Pero Dios nos libertó porque Dios nos ama tanto. Vine a una iglesia en Rochester, New York. Yo era de aquí cuando joven. Y yo dije: pero es que la iglesia no puede caminar así. Mucha libertad. Las hermanas se arreglan la pollina. Las hermanas se arreglan un poquito los ojos. Las hermanas usan un poquito de pintura. Las hermanas se cortan el cabello. Eso no puede ser así. Eso no, ahí no está Dios. Y allí estuve 7 años y salí copastor de esa iglesia. No estaba mirando la que tiene el pelo corto, largo. Empecé a mirar a Cristo. Es hora que tú y yo empecemos a mirar a Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No mire para el lado izquierdo ni al derecho. Padre, gracias por tu palabra, tu verdad y tu Santo Espíritu. Si vas a hacer algo, oh Dios, es para tu gloria y alabanza. Que tu nombre sea glorificado. Amén. Dios te bendiga, hermano.